Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluyas y ministros, no de la letra más de Cristo, de la palabra bien nutridos, a todos damos vida, damos vida. Dios conoce a los que le aman, útil en su obra nos hará, mas quien en la letra se afana, se enaltece y criticará. La letra en la mente es vana, excluye a otros y los mata, mas el amor prepara y sana, el cuerpo edifica, edifica. Una actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. Tal actitud determinada hará al alma prosperada. La fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, sus virtudes. De la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza, nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riquezas, halladas sean con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado. Tu nombre siempre invocaremos, también el ego negaremos. Ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino. Un saludo fraternal para todos los hermanos de la iglesia en Barranquilla y todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor y están conectados para escuchar la palabra ministerial del Señor que nos tiene para el día de hoy. Hermanos, antes de iniciar quiero hacer una oración. Quiero que me acompañen en oración para que sea el Señor dirigiendo mi hablar. Amado Señor Jesús, en estos momentos, Dios, me dirijo a ti buscando tu dirección. Te ruego, mi Dios, que seas tú hablando a través de todo mi ser. Úsalo como un instrumento para expresarte a través de mi boca, mi mente. Que seas tú impartiéndote a través de tu siervo. Te pido, mi Señor, que captures la mente de todos los oyentes
y puedas tú imprimir tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el mensaje de hoy, bueno, puedo decir que este mensaje es la continuación del mensaje que hace 8 días fue ministrado por nuestro amado hermano Eduardo Montes, cuyo título es Idóneos y fieles para Dios. Y el título para hoy es el mismo, Idóneos y fieles para Dios, parte 2. Esta es la continuación de ese mensaje. Voy a hacer un breve resumen para que recordemos lo que escucharon en el mensaje anterior, para que de esta manera puedan tener una visión clara de lo que Dios desea con nosotros, sus hijos, el cual es hacernos idóneos y fieles para Él. Amén. En el mensaje anterior se tomó como base bíblica Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Busquemos nuestra Biblia y leamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2. La palabra del Señor dice así: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gloria al Señor. A través de este versículo, ¿verdad? Vemos el deseo de Dios, a través del apóstol Pablo, de expandirse o multiplicarse, ¿verdad? Pero para él llevar a cabo su plan eterno, Dios necesita que cooperemos con él. Y para alcanzar a otras personas, él necesita de nosotros. Él requiere que nosotros seamos fieles e idóneos para enseñar a otros. Podemos ver a través de la Biblia el deseo de Dios para con el hombre. Busquemos primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. La palabra dice así: el cual quiere, o sea Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Los que somos salvos debemos llegar al conocimiento de la verdad, porque ese es el medio señalado por Dios para salvar a los pecadores. Si no sabemos la verdad, no podemos ser gobernados por Él. Y para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, Dios necesita de nosotros para que llevemos este conocimiento a las personas. Por consiguiente, debemos ser fieles e idóneos. Pero no quiero, hermanos y hermanas, que se desanimen pensando que no son fieles e idóneos. Claro, claro está que nadie nace siendo fiel e idóneo. Para ser fiel e idóneo, necesitamos dejar que Dios se trabaje en nosotros. Necesitamos aplicar la palabra de Dios en nosotros y ponerla en práctica. La Biblia dice en Efesios 4, versículos 22 y 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que nosotros necesitamos poner de nuestra parte, cooperar con Dios y de esta manera nos vamos convirtiéndonos en esos hombres y mujeres fieles e idóneos para Él. Bien, recordemos lo dicho en el mensaje anterior. En el mensaje anterior se habló, los puntos serían los siguientes. Se habló de ser fieles e idóneos para llevar a cabo su plan. Vimos también que Dios está interesado en nuestra persona porque nos necesita. También vimos que Dios quiere que seamos modelos para que las personas sean ganadas por nuestro testimonio. Pablo fue un modelo. En 1 Corintios 11, versículo 1, él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si bien Cristo es nuestro modelo, pero Pablo imitó a Cristo y llegó a ser modelo también. ¿Qué es un modelo?
Bueno, buscando el significado de modelo, hay dos puntos que vi. Dice, el primer punto es cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Y segundo dice, persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Hay personas que son modelos de bondad. Eso es un modelo. También nos mostró una fórmula el hermano en el mensaje anterior, en una diapositiva, donde si había el hombre adecuado, o sea, el hombre idóneo y fiel, en el lugar correcto, o sea, la iglesia, el resultado era avance, o sea, iba a haber avance. También escuchamos las cuatro reflexiones muy bonitas y bastante llenas de vida. Las cuatro reflexiones que debemos tenerlas siempre presente, donde dice que Dios da más importancia a lo que somos que lo que hacemos. Y a veces uno cree que necesitamos hacer mucho para Dios, pero aquí Dios da más importancia a nuestra persona que lo que hacemos. Segunda reflexión dice, consagrarse a Dios no es trabajar para Dios, es permitir que Dios se trabaje en nosotros. Tercera reflexión, quien no deja que Dios trabaje en él, observe esto, quien no deja que Dios trabaje en él, no puede trabajar para Dios. Y cuarta reflexión, el servicio que cuenta es expresar a Cristo en nuestro vivir. Amén. Vimos también que el hermano decía que debemos ser iluminados por el Señor a través de la palabra. Esto es necesario. La palabra viene y la palabra al iluminarnos nos muestra nuestra condición. Y si estamos en pos de Cristo, pues si vemos nuestros defectos, y somos iluminados y vemos nuestros defectos, vamos a pedir al Señor, Señor, quiero que tú trates con esto. Quiero que tú me hagas cambiar. Bien, también se habló de que debemos conocer a Dios. Esto es importante. Mire cuán importante es conocer a Dios. Dios se deleita que el hombre le conozca. Por lo tanto, Él quiere que el hombre prosiga en conocerle. Busquemos en la Biblia lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En otra versión dice de esta manera, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Aleluya. Todo lo que Dios hace en el Nuevo Testamento, lo hace a fin de que lo conozcamos. También vemos esto en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 10 y 11, que dice de la siguiente manera. Señor Jesús dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Gloria al Señor. Cuando nosotros somos regenerados, su espíritu, el cual contiene su vida, entra en nosotros para darnos la capacidad de conocerle interiormente. Por un lado, este conocimiento de Él aumenta gradualmente junto con nuestro crecimiento interior de vida y por otro lado, también hace crecer la vida en nosotros. Puesto que Dios nos ha dado su vida, podemos conocerle. Cuanto más crece su vida en nosotros, más le conocemos. Cuanto más lo conozcamos, más lo experimentaremos como nuestra vida, más lo disfrutaremos y más permitiremos que Él viva a través de nosotros. Así que podemos decir que todo el crecimiento de nuestra vida espiritual
depende de nuestro conocimiento de Dios. Pidamos a Dios entonces que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle en realidad. Así como dice en Efesios 1:17, dice la palabra así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bien, y de esta manera vamos a crecer por el pleno conocimiento de Dios, como dice Colosenses 1:10. Dice que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Oh Señor Jesús, necesitamos conocerte. Por último, el hermano nos mostró que debemos ser adheridos a Cristo. Recuerdan que adherido es más que unido, es algo más profundo. Adheridos a Cristo y ser encabezados por Cristo. Aleluya. Creo que con estos puntos ya recordamos, los que escucharon el mensaje anterior, de lo que se habló. Ahora entrando en el tema a continuación, como les dije, el título es Idóneos y fieles para Dios, parte 2. Para ser idóneos, les hablaré del carácter del hombre idóneo y fiel. Quiero que recordemos la definición de idóneo. Esta es una palabra que tiene tres facetas. Por un lado significa competente, que a su vez quiere decir oportuno en el tiempo. Poniendo un ejemplo, un médico puede ser competente, pero si llega dos horas después de que lo requieran para una cirugía, digamos de apendicitis, no llegó a tiempo y es posible que el paciente se muera. Así que no es competente porque no fue oportuno en tiempo. Y esto tiene que ver con el carácter. Segunda faceta de idóneo es generoso, abundante, no hace lo mínimo. Si va a servir lo hace con abundancia, no es escaso, ¿verdad? Eso es la segunda faceta de idóneo. Y tercera faceta del idóneo es persona digna en carácter. Eso es idóneo. Entonces, idóneo no es solamente como nosotros pensábamos, que idóneo es una persona capacitada para hacer cualquier trabajo. Eso es idóneo. Idóneo aquí es una palabra que contiene más profundidad. Amén. Aleluya. Entonces, yo quiero hablar del carácter útil al Señor. ¿Qué es carácter? Se conoce como carácter el conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de las demás, fundamentalmente en lo que se refiere a su modo de ser y de reaccionar frente a distintas circunstancias. Tener carácter está lejos de ser alguien agresivo, de ser alguien que busca intimidar con su voz y sus argumentos absolutos. Tener carácter implica ser una persona íntegra que respeta y se hace respetar. Tener carácter no es tener mal genio o ser agresivo. Es más, me atrevo a decir que el carácter es la parte esencial de la idoneidad. ¿Cómo está constituido nuestro carácter? Bueno, nuestro carácter está constituido de nuestra naturaleza innata, más los hábitos que hemos adquirido. La manera de ser del ser es innata, pero el carácter es algo que se cultiva. El carácter de una persona es 30% natural y 70% hábitos. Por esa razón, un joven tiene que prestar mucha atención a la edificación de su carácter. Una persona de más de 50 años ya tiene una personalidad establecida, con un patrón definido que ha sido desarrollado a través de toda su vida. Mientras que una persona joven, la naturaleza innata se manifiesta más que los hábitos adquiridos. Mientras más una persona crece, despliega menos de su naturaleza y más de sus hábitos. Por consiguiente, los hábitos adquiridos son más importantes que la naturaleza innata. En general, el carácter de una persona
de más de 20 años ya es más hábito que naturaleza. Nunca descuide su vivir diario porque este edifica sus hábitos. Al considerar el asunto del carácter, tenemos que prestar atención a nuestra vida diaria, la cual es capaz de moldear nuestro carácter. Hermano, nuestra utilidad a Dios se determina por cuán compatible sea nuestro carácter con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer 2 Timoteo 2:20 y versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21. La palabra dice así, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En este capítulo, al considerar el carácter de uno que sirve al Señor, debemos ver 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, donde el apóstol indicó que para ser un siervo del Señor, uno tiene que ser útil a Dios. Literalmente esto significa hacer que el servicio que se rinde al Señor sea a la vez abundante y práctico. No es solamente un asunto de ser usado o no, sino de cuán práctico y cuán abundante sea este servicio. En otras palabras, debemos ser aquellos que sirven de forma práctica y abundante. Esto es lo que significa ser útil a Dios. Amén. Señor Jesús, escuchen con atención esto que voy a decir. El Señor no utiliza las cosas del hombre. ¿Ve? Vuelvo a repetir, el Señor nunca utiliza lo que tenemos. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben qué es el significado del fuego que ardía sobre la zarza sin consumirla. Cuando Moisés se acercó, él estaba maravillado de ver que la zarza ardía, pero no se consumía. El fuego ardía sobre la zarza, pero Dios no utilizaba los elementos de la zarza como combustible, ¿verdad? O sea, en ningún momento vimos que la zarza se estaba consumiendo para mantener el fuego. No, la salsa no era el material que Dios estaba usando para mantener ese fuego. Así que no piensen que su destreza, su sabiduría, su talento, sus virtudes puedan ser el material que Dios use. Yo anteriormente pensaba, bueno, de pronto yo no tengo las condiciones para ser un predicador porque yo no soy elocuente, yo no tengo estabilidad, no tengo ese talento, ¿verdad? Pero no. Y decía, pensaba, cierto hermano, ese hermano cómo habla de una manera tan fácil. Uy, ese hermano eh, sirve al Señor de una mejor manera, pero hay que ver si el hermano está usando su ser natural o su don natural y Dios no requiere de esto. El Señor quiere que le sirvamos, pero no desea que ministremos de lo que tenemos. Más bien Él quiere que ministremos lo que Él tiene. Ministrar a otro lo que tenemos en nosotros mismos realmente es sumamente ofensivo a Dios. Como indicó Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, busquemos. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto sería predicarnos a nosotros mismos. Ministramos a nosotros mismos y no al Señor, y Él lo condena. Ah, en 2 Corintios, en el capítulo 3, Pablo dijo que fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de nosotros mismos, sino de Dios. Luego en el capítulo 4 nos mostró que Él no solo era insuficiente en sí mismo, sino que además no se predicaba a sí mismo. Predicaba a Cristo Jesús como Señor. Pablo no se predicaba
no se predicaba a otros ni se ministraba a otros. Pablo predicaba y ministraba a Cristo. También vemos a Moisés que era igual. Él no dependía de su propia manera de hacer las cosas para tratar con Faraón. Más bien, era la autoridad de Dios manifestada a través de Moisés. Esa era la que trataba con Faraón. Faraón no se enfrentaba con la habilidad, el talento ni la sabiduría de Moisés, sino que encontró en Moisés algo que no era Moisés. Esto es, era el fuego que ardía sobre la zarza. Este mismo principio se aplica en todos los que sirvieron al Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ya sea Jeremías, Isaías o Daniel, o cualquier otro profeta, podía traer a la obra del Señor su propia destreza, sabiduría o habilidad. En otras palabras, lo que aquellos profetas predicaron no fue su propia habilidad, ni sabiduría, ni destreza, sino a Jehová mismo. Jehová quien venía sobre ellos y hablaba las palabras que él quería que hablara. Además, en el Nuevo Testamento, lo que era Pedro, Jacobo, Pablo, Juan, ellos no podían añadir nada de ellos mismos al servicio del Señor. Lo que ellos ministraban a los santos y a las iglesias era solamente Cristo mismo. Y este punto tiene que quedar bien claro, mi hermano, debe estar bien claro. La cruz trabaja en nosotros para tratar específicamente con estos asuntos. La cruz nos quebranta, nos aniquila para tratar con ese asunto mismo. La cruz quebranta nuestra propia sabiduría y derriba nuestra persona que es tan capaz. ¿Por qué? Debido a que si nuestra destreza, sabiduría y habilidad no son subyugadas por el Señor, lo que hagamos definitivamente será de nosotros mismos y no del Señor. Por ejemplo, si Dios hubiese usado a Moisés a la edad de 40 años para salvar a Israel, su servicio hubiese estado lleno de su propia habilidad, de su destreza y sabiduría, ¿verdad? Por ende, Dios le permitió chocar contra la pared. Esa fue la cruz que quebrantó su talento, su habilidad y sabiduría y su destreza. Moisés fue un príncipe en el palacio, fue un capitán en el ejército. Sin embargo, fue disciplinado y se convirtió en un peregrino y un pastor en el desierto. Dios utilizó toda esta experiencia para quebrantarlo. Tenemos que ver que cuando servimos en la iglesia y participamos en la obra del Señor, de ninguna manera podemos ministrar lo que poseemos en nosotros mismos. En cualquier momento en que mezclemos lo que tenemos con el servicio del Señor, la cruz vendrá a nosotros. Y esto es muy difícil de entender porque Dios desea que trabajemos en su obra, pero no requiere lo que nosotros tenemos. El otro lado de este asunto es que aunque el Señor no desea usar lo que tenemos, Él quiere que le seamos útiles. Después de mucha consideración ante el Señor, creo que el asunto de ser útil al Señor tiene mucho que ver con el carácter de una persona, el carácter de una persona. Nuestro talento y habilidad no se debe mezclar con el servicio del Señor. Sin embargo, nuestro carácter puede determinar si somos adecuados para ser útiles al Señor. El carácter de algunas personas les es útil, mientras que el de otros no. Y aunque los que sirven al Señor no pueden traer lo que tienen al servicio, su carácter sí tiene que ser adecuado para el uso del Señor. Por esta razón, he estado repitiendo que para que seamos útiles al Señor, tenemos que edificar un carácter que sea útil para Él. Así que hermanos y hermanas, tenemos una gran responsabilidad en este asunto. Vamos a mirar el carácter de los siervos del Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento. Consideremos ahora el carácter de aquellos que sirvieron al Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Según vemos en el Antiguo Testamento, el carácter de Moisés fue casi perfecto. Primero, recibió de sus padres el conocimiento de Dios cuando era joven. Y este fue un factor que contribuyó al desarrollo de su carácter. Segundo, Dios
preparó un ambiente al llevarlo al palacio egipcio para conocer la cultura de esa era. Eso también fue un factor en el cultivo de su carácter. Tercero, Dios lo envió al desierto por 40 años para entrenar su carácter. Anteriormente era un príncipe en el palacio egipcio. Ahora pastoreaba un rebaño, ¿verdad? Aprendiendo paciencia y humildad y adquiriendo espontáneamente un carácter humilde. Por 40 años cuidó sus ovejas en el frío que congelaba y en el calor que quemaba. Y vemos aquí que las pruebas severas y el sufrimiento que experimentó fueron para desarrollar su carácter. Fue para lograr que fuera humilde, adaptable, perseverante, paciente y sensible. Además, un pastor debe tener cierto sentido de responsabilidad y un corazón para cuidar. Tiene que ser fino y cabal. Un pastor tiene que guiar a su rebaño conforme a la necesidad que tiene el rebaño de beber, apacentar, descansar y moverse. Luego, debido a sus 40 años de entrenamiento en el desierto, Moisés pudo guiar a los israelitas por 40 años. Él aprendió sus lecciones por 40 años y ese que pudo guiar por 40 años, y esto nos muestra hasta qué punto Dios podía usarlo. Dependía de cuánto su carácter se había desarrollado ante el Señor. No hay duda que Dios que llenó a Moisés era ilimitado. Sin embargo, la habilidad de Moisés de testificar y ministrar al Dios que lo llenó estaba basada en el carácter que desarrolló durante los 40 años de pastoreo. Bien, ahora lleguemos en el Nuevo Testamento al caso de Pablo. En el Nuevo Testamento, cuando vemos las 14 epístolas del apóstol Pablo, que vemos ahí un carácter de Pablo muy especial. Percibimos que en ese carácter él fue un hombre tierno, un hombre que ayudaba, se adaptaba y que era franco. Él estaba lleno de Cristo y el fuego de Cristo ardía dentro de él y sobre él. Sin embargo, lo que las personas percibían era un carácter diligente, digamos, una mente que trabajaba, una persona lista para hablar con franqueza, uno que cuidaba de otro y que estaba dispuesto a adaptarse a otro. Estos puntos de carácter constituye la persona de Pablo. A veces podía ser extremadamente severo. Una vez preguntó, ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otro momento estaba lleno de gentileza y también preguntó, ¿quién está débil? Y no estoy yo débil. ¿A quién se le hace tropezar y yo no ardo? Bueno, ahora miremos cuál es la deficiencia en nuestro carácter. Señor Jesús, regresemos para considerarnos a nosotros mismos. Quiero mencionar que la pereza es una gran deficiencia en nuestro carácter. Señor Jesús, la pereza es una gran deficiencia en nuestro carácter, especialmente cuando en cuanto a hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, si no edifican un carácter diligente, su trabajo no tendrá futuro. Como mucho solo será una flor bonita para que las personas la admiren. Difícilmente podrán ser un vaso para suplir a los hijos de Dios. Y aunque, digamos, conozcan la cruz de a Cristo y al hombre natural, si no es lo suficiente diligente, le será difícil ministrar a Cristo a otro. Cristo será anulado por su pereza. Señor, guárdanos de ser perezosos. Si nos examinamos, veremos muchas áreas de nuestro carácter que no sirven para el Señor. Al ser uno que carece de muchas cualidades que son útiles al Señor, debemos emplear suficiente tiempo en ejercitarnos a fin de edificar nuestro carácter. Solamente entonces le seremos útiles al Señor. Tenemos que ver que para servir al Señor, predicar el Evangelio, salvar almas y pastorear, el mayor de los requisitos es tener un carácter humano apropiado. Para hacer estas cosas, más que para cualquier otro tipo de trabajo, se requiere diligencia, se requiere seriedad, se requiere
perseverancia, se requiere valor, sacrificio propio, se requiere negarse a uno mismo, se requiere consideración, ser progresivo y mejorar diariamente. Si estas cualidades no están en nuestro carácter, será de poca importancia el estar disponible o no para el servicio del Señor. Por lo tanto, a fin de servir al Señor, predicar el Evangelio, necesitamos tener el carácter apropiado para ser útil al Señor. En nuestra vida diaria necesitamos atender y aprender diligentemente todo lo relacionado al carácter, ya sea grande o pequeño. Necesitamos cultivar un sentido de responsabilidad y formarlo en nuestro carácter. Señor Jesús, miremos el problema si somos perezosos. En Mateos capítulo 25, vamos a leer versículo 18, 24, 28 y 30. Mateo 25, leemos el versículo 18, 24, 28 y el 30. Dice así: Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Esclavo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé? Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, y al esclavo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Este pasaje nos muestra que uno de los requisitos básicos de un obrero del Señor es la diligencia. Aquí vemos dos problemas en la vida de este siervo: malo y perezoso. Su maldad se manifestó al decir que su amo era hombre duro, que segaba donde no había sembrado y que recogía donde no había aventado. No voy a hablar del primer aspecto de su carácter, más bien hablemos del segundo, que es su pereza. Él escondió su talento en la tierra porque su corazón era malo y sus manos eran perezosas. En su corazón tenía ciertos pensamientos acerca de su amo, y estos pensamientos eran malignos. Además, no hizo con el talento lo que debía haber hecho, sino que lo escondió en la tierra. Esto es sencillamente pereza. Y quiero que presten atención a este aspecto de su carácter. Un carácter perezoso es la debilidad más grande de muchas personas. Las personas perezosas nunca buscan cosas que hacer. Y si algún trabajo les llega, procuran evadirlo. Lamentablemente, muchos cristianos adoptan esta misma actitud. Esta es siempre su actitud. Podemos decir que solo una clase de personas es útil: los que son diligentes. Una persona perezosa es detestable. Mire lo que dice Proverbio capítulo 19, versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Es difícil que un perezoso haga algo, y le es difícil porque tiene miedo de cansarse. Lleva la mano al plato, pero le parece difícil llevarla a la boca de nuevo. Tiene que comer, pero desea que otros le lleven la comida del plato a la boca. Hermanos y hermanas, Dios no va a usar ninguna persona perezosa. ¿Acaso han visto alguna vez o han conocido a algún obrero cristiano que sea eficiente y que al mismo tiempo sea perezoso? Todos aquellos que son usados por Dios laboran y trabajan diligentemente en el servicio del Señor. Siempre están pendientes de no malgastar su tiempo ni su energía,
pero aquellos que siempre están buscando una oportunidad para descansar, distraerse, darse vacaciones, no son dignos de ser llamados siervos de Dios. Un siervo de Dios no debe adoptar un vivir ocioso, más bien debe esforzarse por aprovechar cada oportunidad que se le presente. Oh Señor Jesús, no quiero ser un siervo ocioso. Señor, quiero aprovechar, Señor, cada oportunidad que tú me das para trabajar para ti. Bueno, vamos a considerar a los apóstoles del Nuevo Testamento, desde Pedro hasta Pablo. ¿Podemos encontrar alguna pereza en alguno de ellos? No, ellos no mostraron ningún indicio de pereza. Toda oportunidad para servir al Señor, ellos la aprovecharon. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:2, dijo que proclames la palabra, que te mantengas preparado a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. La proclamación de las palabras debe ser hecha a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que elaborar diligentemente, ya sea a tiempo o fuera de tiempo. Todo obrero del Señor tiene que trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica que tiene que ser muy diligente. Y todos los apóstoles eran sumamente diligentes. Imagínense la cantidad de trabajo que realizó el apóstol Pablo. Tenemos que darnos cuenta que todos los siervos del Señor son diligentes. Al considerar la obra de Pablo, podemos ver que él fue verdaderamente diligente. En él no hubo negligencia alguna. Él estaba siempre viajando de un lugar a otro, predicando el Evangelio donde quiera que iba, o discutiendo resueltamente con personas y enseñándoles. Aun cuando estaba en prisión, él continuó escribiendo sus epístolas. Las epístolas que tocaban la cumbre de las revelaciones espirituales fueron todas escritas en la prisión. Y aunque estaba atado dentro de los muros de la prisión, la palabra de Dios no estaba presa. Pablo fue un hombre verdaderamente diligente. Hermanos y hermanas, esta palabra es para ti y para mí. No nos desanimemos, vamos adelante. Tenemos el reto de ser fieles e idóneos. Ser fieles e idóneos depende de cuánto deje trabajar a Cristo en nuestro ser. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos comprender qué tipo de carácter es útil para Él, para que seamos idóneos y fieles para el Señor. Amados hermanos, busquemos diligentemente ser aquellos siervos fieles, competentes e idóneos para ganar almas, para enseñar a otros a conocer a nuestro Dios. Que Dios esté con todos nosotros. Bendiciones.